Hoy nos acompaña Nelson Villalobos, que nos estará haciendo una pequeña conferencia sobre su obra. Esto forma parte de la serie de charlas y conferencias que hemos estado realizando alrededor de la exposición inaugural de la Bienal de La Habana. La obra de Nelson, bueno, nos acompaña acá y nos ha acompañado durante todas estas conferencias y bueno, espero que estoy segura que la van a disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Poema póstumo para Nelson Villalobos, Ángel Escobar, 1997. La permutación de las formas son en Villalobos la creación de un mundo soterrado que cuando está en sí y siempre lo está, hace nacer de lo aparentemente muerto y trivial una primavera que carga todas las estaciones. Puede que esto sea, y lo es, un mundo común. De eso está lleno el mundo. Mis palabras se acercan, pero también se alejan. Ellas mismas búscanse y no están, no vienen. Solo ven las infinitas posibilidades en el color y el sabor de lo que vislumbra un cuadro o una escultura de Nelson. Ustedes pueden que se les acerquen ahora. Yo siempre he estado aquí, allá, acullá, en eso que él ha querido llamar villalobismo. Y por qué no, cada uno tiene un modo de entenderse a sí mismo y él está buscando, ya encontró esa manera. Se mira y se ve, y eso es un privilegio. Y que nunca te repita, como se repite a diario el juego de las decapitaciones. Vea usted e intuya este incurrir de Villalobos en formas que se fugan, y si son fugaces, en su fugacidad adquieren la fijeza y ese desprenderse inmantado, alegría o tristeza, y siempre la sorna de los estilos que se buscan ya, estando en el palacio de la significación. Gracias. Gracias. Quiero empezar esto afirmando que para mí la creatividad no consiste en encontrar, sino en crear lo que ya hemos encontrado. Me considero un artista en continua búsqueda de significado, un significado que encuentro en el viento, las nubes y en todo lo que hay entre el cielo y la tierra. Estamos rodeados de símbolos, de una inmensidad de signos a lo que nuestro propio límite da forma. Crear es un progreso, es un avanzar diario que no sigue un camino recto, sino que forma una espiral, un ritmo de avance y retroceso, de evolución y disolución, donde simplemente la afirmación "yo soy" me hará vivir. El resto, todo lo que llamamos real, está compuesto de cosas que no lo son. Pero por suerte el mundo es alucinatorio, no podemos conocerlo, solo podemos aproximarnos, señalarlo, y toda imagen que tengamos de este mundo será la verdadera, porque todas son falsas. Y si algo encaja en la realidad, será pura la coincidencia, pero nunca lo sabremos. Porque todo fluye, nada permanece, toda forma es vacío y el vacío es forma. Pero es por eso, cuando me preguntan el propósito de mi arte o del arte, yo pienso y digo que es el representar. Pero no representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior, eso que no es forma ni vacío, eso que realmente es. Simultáneamente veo, oigo y sé, y casi en el mismo momento aprendo lo que sé. Nuestra actividad mental consiste en un flujo de imágenes que cartografían distintos aspectos del mundo que nos rodea. Por esas imágenes, por sí mismas, no son conscientes. Es necesario que esas imágenes se unan con la emoción para que surjan de esa unión el pensamiento consciente. Por eso creo en la superioridad moral y práctica del trabajo, porque trabajando se siente la emoción y se recogen imágenes. El trabajo crea, engendra. Este trabajo, esta obra que he llamado Saeta, es un reencuentro con la isla y sus metáforas, donde intentamos encontrar la Habana secreta y abundante para obtener de ella su claridad en lo cotidiano.
En Saeta conviven lo erótico, lo lúdico, lo imaginístico, la santería y la fantasmagoría. Toda la obra que surge de la unión entre mi voluntad de crear y el misterio de lo poético que encuentro en los símbolos. En este misterio encontrado es con el que juega a ser pintor todos los días. Saeta es una obra llena de fragmentos que son el testimonio de nuestra voraz imaginario revitalizador. Es una transmutación del pasado en el presente que se trasciende en una combinatoria poética donde la acción de añadir, desarrollar, construir y transformar el sentido de una realidad que creemos conocida nos permite renovarla y crear una identidad distinta, pero que mantenga alguna conexión referencial con aquella otra, otorgándole a esa nueva realidad creada un significado del cual la otra carecía. Con Saeta creemos en el misterio del eco de Samiano cuando se refería a la representación de los espejos ajenos y a los encadenamientos de los influjos, porque es en la resemantización de lo real donde está la inmensidad del arte. Y para terminar con Lezama, decía, la grandeza del hombre es el flechazo, no el blanco. Por eso es Saeta también. Bueno, aquí pongo esta escultura, esto es del año 76. Yo estudié escultura 7 años, o sea que realmente lo que me especialicé más fue en escultura. La pintura fue una cosa posterior, que casi me considero hasta un pintor naif, en el sentido de no tener escuela, ¿no? La escuela fueron los amigos. Entonces, bueno, esto es una escultura del año 76, ya hace muchos años, tengo 65 años, imagínate, se han pasado tiempo, ¿no? Y entonces, esta misma pieza, le hago una anécdota porque es muy interesante. Cuando yo estaba haciendo esta pieza, nos visitó a la escuela el gran artista cubano González Puy, ya no sé, mucha gente que ni se recuerda de González Puy, pero es uno de los grandes pintores cubanos. Y bueno, empezó a darle vuelta a la cúpula, y en una de esas empezó a circular por alrededor de la escultura y sobre mí también. Entonces era como una especie de un pajarito volando alrededor ahí, y yo por supuesto nervioso, ¿no? Y en una de esas se acerca, me pone el brazo encima y me dice, ¿para qué le has puesto el trapo ese allá antes? Y entonces yo le expliqué, bueno, por un problema de composición, de ritmo, para lograr más el movimiento a la cadera, etcétera, etcétera. Entonces se sonrió y se acerca así a mi oído y me dice, eso es una mierda, pero no lo vas a entender ahora. Y al cabo del tiempo entendí que era una mierda, ¿no? Entonces fue una gran lección que me dio Puy y después fuimos muy amigos, ¿no? Aquí también tengo compañeros de... Voy a romper el hielo. ¿Sí? En las preguntas. Ay, amigo. Voy a romper el hielo. Pero el título de la muestra es Saeta. Saeta. Pero Saeta es como que abre una brecha, abre camino para mí. En el título de la muestra completa, colonización y desorden. Por los símbolos que trae, que para mí van más allá de lo autóctono cubano y que tienen que ver incluso, se me emparenta, me hacen pensar hasta en simbología celta. Eso fue un propósito que te trazaste a la hora de hacer la exposición y se abriera esa brecha que apuntara como una flecha justamente al centro de esa diana que es el título de la muestra general. Bueno, Saeta, yo en mi obra, esto es una obra improvisada en este espacio, está hecha para este espacio. O sea, yo esta obra sabía que iba a exponer en el LAN antes de hacer Saeta, antes de hacer esta exposición, porque tenía una antológica que la vamos a hacer después. Yo normalmente nunca racionalizo el principio de la obra. Todo trabajo bastante, mi cabeza trabaja bastante irracional, pero como decía Ángel Escobar, tengo un 50% de racionalidad y un 50% de intuición. Pero en el caso mío, vamos a poner un 60% de intuición y otro de irracionalidad. Yo creo que uno trabaja con todo lo que tiene dentro,
con lo que ya le queda de bagaje cultural, ¿no? Pero yo nunca me propongo hacer una cosa, eso va saliendo, yo creo, o sea, que no hay un propósito primero, sí existe un propósito primero, pero que es casi primario, casi como el nacimiento de todas las cosas, ¿no? Y entonces saeta le pongo saeta también porque la flecha, ya verán aquí, no es una cosa que me sale de ahora. En todo el tiempo que siempre he trabajado ya estudiando, ya la flecha era una cosa que me perseguía. Yo no era consciente de esto, estas cosas te van viniendo después y la hora te va saliendo. Entonces, para mi sorpresa, muchas cosas que uno, claro, me pasé 30 años viviendo en España, llegas aquí y encuentras muchas obras tuyas guardadas y te das cuenta que uno sigue en el mismo camino, con la misma búsqueda, que es a mí la búsqueda es fragmentada siempre, ¿no? Y entonces, como decía Teresita, sí creo que aquí hay un menjunje, un ajiaco, como decía Fernando Ortiz, de muchas culturas, no solamente la nuestra, ¿no? Por eso pongo ahí también que hay de santería también, pero va mucho más allá, ¿no? Hay mucho de los celtas, hay mucho de todas las culturas, que yo tengo una lista por ahí más o menos de dónde sale toda mi obra, ¿no? Soy muy organizado, tengo una gran biblioteca de mis diarios, sobre todo de dibujo, donde pongo siempre todos los orígenes de donde se transforman los símbolos, ¿no? Porque no son símbolos copiados, son símbolos resemantizados, ¿no? Entonces yo me he encontrado a veces conmigo mismo porque a veces me resemantizo a mí mismo, o sea que eso es lo curioso, ¿no? Y por eso vamos acá. Entonces saeta fue el principio creo que es un principio que cuando llego a La Habana, la primera exposición que hace ya 6 años que la hice fue una exposición dedicada a Lezama Lima, a su primer gran poema, que es Muerte de Narciso, y la segunda exposición que hicimos fue sobre el malecón. Y ahora esto es el reencuentro de todo el material ese que La Habana va soltando de las casas, en este caso de mi casa en particular, pues salió todo esto, ¿no? Y yo creo que sigo en el mismo principio de siempre, ¿no? Entonces, bueno, esta escultura ya se la pongo ahí, ahí tendría yo unos 16 años, se lo digo también porque hacíamos muchas esculturas, en esa época éramos 3 estudiantes de escultura. Y esto es, de estas esculturas así del natural, hacíamos casi a la semana 2 o 3, porque eran trabajos rápidos, medios expresionistas, ¿no? Aquí habrá gente que se acordará de eso, por allá atrás veo algunos de la época, y aquí tenemos el modelo de esa escultura, ¿no? Esto me lo mandaron hace poco a Pablo, que era un gran modelo, ¿verdad? Que creo que no hay un cubano que haya pasado por la escuela que no haya conocido a Pablo y no lo haya dibujado y pintado, ¿no? Era uno de los buenos modelos que tuvimos, ¿no? Algún día habrá que dedicarle a los modelos también. Estas otras esculturas, bueno, ahí estoy ya sin barba, no se me conoce, ni yo mismo me conozco. Hicimos muchas piezas de estas. Yo estuve 7 años estudiando escultura, ¿no? Estos son piezas del año 77, 78, por ahí, ¿no? Estas son las primeras esculturas que yo realizo, entre otras muchas, creativamente, ya estudiando, la voy a acercar un poco para que vean, estudiando un poco a Picasso y a Brancusi, ¿no? Esto es otra pieza, bueno, estudiando, esto son cosas del natural que hacíamos muchas cosas del natural, ¿no? Realmente a mí siempre me gustó, o me propuse como estudiante, llegar a ser casi un académico, o sea, tanto en el dibujo como en escultura, ¿no? Es importante para mí la técnica. Yo creo que una vez que uno domina la técnica, puedes darse la posibilidad de hacer muchas más cosas, tiene mucho más orígenes, ¿no? Siempre he trabajado mi obra solo, nunca he tenido ningún ayudante haciendo lo que me propongo hacer, ¿no? No es que esté en contra de la gente que tenga ayudantes, ¿no? Pero es mi propuesta, ¿no? Esto es una pieza esto es una pieza a partir de un dibujo de Picasso, que él nunca realizó en escultura, ¿no? Y yo quise llevar esa escultura. Y en esta época daba clase en la escuela un hombre muy interesante, muy inteligente, de origen uruguayo, que se llamaba Sergio Benvenuto, y a mí me dejó mucho bagaje. Era una gente que yo oía mucho y aprendí mucho de él también para ser lo que soy también ahora, ¿no?
Estas son con... Bueno, ahí verán que yo soy muy picasiano en toda mi concepción de la obra. Bueno, ya esto es las primeras instalaciones que yo hago. Esto lo hacía en Pinal del Río. Esto es del año 79. O sea, son piezas donde yo trabajaba, las hacía y después le iba tirando fotografías, porque en aquella época me conseguí una cámara. Y le iba haciendo fotos y el proceso de armarla y desarmarla, ¿no? Y aquí tengo 2 fotos de esta época, ¿no? Hay otras en otros archivos porque los tengo en España, ¿no? Pero para que vean que este proceso ya del corazón, de los símbolos, ya me viene a mí del año 79, ¿no? Estas son cosas que yo jugaba, ¿eh? Para mí siempre el arte ha sido un juego y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces por eso a lo mejor cambio constantemente, ¿no? Porque soy como una especie de un niño para la creación, ¿no? Que es la mejor manera de crear. Y esta es otra pieza de esa época, donde yo acumulaba muchos huesos, piedras del mar, etc. Y después algunas las trabajaba, o sea, que le hacía boca, ojo. Y también tenemos esto. Todos estos son de la misma época, ¿no? Y por suerte tengo estos documentos porque le hice fotos, porque si no esto hubiera desaparecido y no tuviera ahora ningún documento de esto. Por eso le decía que siempre desde el principio, desde que estoy estudiando, conservo mucha obra, porque de una manera u otra para ver el proceso creativo de uno, ¿no? Este también es otra pieza de esa época. Ahora le voy a decir por qué yo hacía estas cosas. Esto me surgió a mí, esta serie que tiene que ver con la santería en Cuba y eso, que yo no conozco nada de eso tampoco, no soy un especialista. En todo caso, lo único que me gusta de la cultura cubana, eso de la santería, de los yorubas, etc., es la magia que tiene de eso como propuesta conceptual, ¿no? Y la manera de cómo ellos resuelven el problema, ¿no? Y empecé a hacer estas cosas así intuitivas, o sea, yo trabajaba, me gustaba hacer esto amarrar cosas, hacer collares, etc. Pero bueno, yo creo que todo cubano tiene eso metido en la sangre, ¿no? Y no tiene que ser uno un santero para hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que muchos artistas tenemos ese fondo, ese trasfondo, ¿no? Ahí estaba haciendo la pieza, son otras. Estas son entonces, bueno, le decía, estas piezas cuando que tienen todo ese misterio cubano, que yo llamo, ¿no? Si es que lo tienen, salió porque con un hermano mío, una vez estamos de vacaciones en el pueblo y estamos de fiestas de fin de año y yo teníamos ahí una especie había una familia que tenía 2 o 3 hijas que eran hermosísimas y a nosotros nos gustaba mucho. Y entonces el hermano mío me era muy amigo de ellos y fuimos y le dije, vamos a hacerle un chiste, una broma, ¿no? Y entonces cogimos, mi padre había matado el cerdo, cogimos un poco de sangre, ceniza y cosas de esas así, y amarramos cosas, hicimos un cajoncito con eso y pusimos alfileres, cogimos una cabeza de muñeca, nada, era un chiste, un juego, ¿no? Y llegamos de noche ya, cuando se terminaron las fiestas en la casa, pues a eso de las 11 a las 12 de la noche, cogimos la cajita esa y la pusimos al final de la casa, en la última puerta, en la cocina de la casa donde fuimos. Y por mala suerte que tuvimos, la madre sale, abre la puerta y pisa eso. Y a partir de ahí se formó todo un revuelo que a mí me impresionó tanto que, bueno, se divorciaron la familia, la cogieron con el vecino de arriba, fue una catástrofe todo, ¿no? Y entonces empezaron a ir a la brujería para quitarse de todo ese tipo de cosas. Y nosotros callados la boca, pues si se enteran nos matan. Y todavía a estas alturas no saben que fuimos nosotros lo cuento aquí ahora porque no están en Cuba. Y entonces a mí esa impresión de sugestión en la gente fue la que me llevó a hacer todo esto. O sea, entonces ahí pensé el poder que tiene chamánico los artistas, o sea, en el sentido de cuando tocan una pieza, una piedrecita o algo, yo creo que ya eso el verdadero artista lo embruja, o sea, ya sea pintura, sea dibujo, sea quien sea, ahí hay un toque, ¿no? Y lo digo también, por ejemplo, cuando la primera vez que fui a Alemania para conectar con esto, yo estoy viendo unos cuadros de Basel y que me impresionaron, ¿sabes? Porque los impresionistas alemanes, pero había algo por atrás que me decía, mírame, ¿no? Entonces cuando me giro, estamos aquí allá más o menos a la distancia, era una cajita así llena con cera y una escoba.
y eso era una obra de Joseph Beuys, que yo no conocía tampoco, ¿no? Entonces, claro, eso me demuestra también que la obra tiene siempre, hay un mensaje. O sea, esto parece místico, pero no, es real también lo que me sucede, ¿no? O sea, y yo creo que uno siempre está en esa búsqueda, ¿no? Para no encontrar nunca, ¿no? Y todas estas piezas eran estas piezas que son las sobrevivientes, son piezas que todavía no están cocinadas en barro, ahora que las empiezo a cocinar. Es un barro encontrado también en el pueblo que me permitía modelar, ¿no? Hice muchas piezas de estas y en esa época, le estoy hablando del año 79, me propuse hacer 3 altares, uno sobre las partes primarias de la vida, que son la muerte, la vida y el amor, ¿no? Entonces me empecé a hacer todas estas piezas, pero después ya me tocó, me tuve que mudar muchas veces, mi familia se mudó muchas veces y esas piezas empezaron a romperse y se me quitaron un poco los deseos de seguir haciéndolas. Pero después verán, la otra parte era la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Siempre jugaba con amor y la cosa. Estas son piezas que no estaban terminadas, son piezas que los huequitos esos eran para colgarlas con algo, ¿no? Esta es otra cabeza, ¿verdad? Todo esto es en barro sin coser todavía, lo que quiero coser es la hora, ¿no? Esta es otra de las piezas. Aquí me interesaba también la parte esa cuando las esculturas se rompen, que las esculturas griegas que le faltan la nariz, los ojos, pues también aprovechaba esa coyuntura y las hacía. Esta es otra, así. Entonces lo que voy a hacer con esto es ponerlo ahora cuando hagamos la exposición en el LAN, hacer un montaje con estas cosas y con otras, y para recordar un poco lo que me ha quedado de ese pasado, ¿no? Bueno, aquí le pongo estas piezas también, que aquí fue cuando dejé esa serie y después estando en la escuela empecé a seguir la serie con los amigos. Aquí tengo a Daniel también, que me ayudaba a hacer cosas también en fundición y eso, y empecé a trabajar de nuevo la serie y estas sí están quemadas, pero también todas se han roto, o sea que esto me quedan 10 o 12 piececitas así, todo esto aquí está entera, pero está toda rota, ¿no? Pero bueno, ya verán aquí, ahí ven las flechas, que para mí esto era una especie de leguán, ¿no? Que son por los 4 caminos, ¿no? Pero sin mucha profundidad en ese sentido, ¿no? Estas son otras. De estas piececitas también porque tenía muchas, y le digo sinceramente, a veces en la escuela las tenía y me las robaban, o sea, no sé quién las tendrá, o sea, me las robaban uno que me odiaba mucho o otro que me quería bien, ¿no? Pero nunca supe quién me las robaba, hacía las piezas y se desaparecían, ¿no? No sé para qué función. Esta pieza es de las anteriores, del 79, y le pongo esto también porque estos eran unos grandes paneles como ahora, iban todos atados uno al lado del otro, pero que nunca se pudo hacer la pieza, ¿no? Y ahora es que sale, por eso es que la pregunta de Teresita me interesa, porque son cosas que ya vienen desde aquí, que terminan ahora, o sea, todo está metido ahí adentro de la cabeza y las cosas van saliendo poco a poco y tiene su tiempo también, ¿no? Esta otra, ¿no? Bueno, este es el busto que tuve la suerte y la dicha de conocer a Wilfredo Lan y me posó para hacerle este busto. La relación con Lan fue muy bonita también porque no voy a hacer un poco todos los cuentos de Lan, pero para mí fue importante en este momento porque yo estaba indeciso entre la pintura y la escultura. Esto fue en el año 81. Ya yo creo que empezaba a irme para el Lisa, yo estaba en el Lisa todavía y fue cuando me pasé para la pintura, ¿no? Todo esto me coincide también con el encuentro de Lan, conocer a Lan, ser su amigo, porque fui su amigo realmente, ¿no? Para mí me ayudó mucho, pues es un contacto con toda la cultura anterior, con una cultura viva que él vivió. Yo tenía una cultura libresca, ¿no? Y entonces, cultura libresca que al ir a Europa, pues ya se convirtió en cultura viva también, que es lo que estamos haciendo ahora, que esto es cultura viva, ¿no? Bueno, aquí les pongo, esto es un catálogo que me dedicó Lan, y para mi suerte, ¿no? Pone a Villalobos, a Amistad, Fraternidad, del pintor Sagüero, Wilfredo Lan. Pero me pone abajo, eso es un retrato que me hizo, ¿no? Esto es un retratico que me hizo. Esto es en el 81, y me pone abajo, las estrellas del trópico están en tu cabeza, Lan. Esto lo cuento también porque cuando vino Lan a Cuba, yo me entero por la prensa, y a mí se me ocurre visitarlo. Y cuando lo hice la visita, así espontáneamente me recibió muy bien, fue muy atento.
Entonces yo le dije que si yo podía seguir viéndolo, ¿no? Y me dijo, encantado, ¿no? Y entonces fui varias veces y a la tercera vez estaba yo en la escuela comiendo con los estudiantes, entre ellos estaba Flavio, Bedia, Ricardo Brey, Eduardo Ponjuan y más gente, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿por qué no vamos a ver a Lan? Y le llevamos cada uno, ya yo se lo había dicho a Lan, y le llevamos trabajo a cada uno y cada uno iba con una carpetica de su obra, y yo iba con las primeras pinturas que yo hacía en esa época, que las conservo todavía, que las vamos... Y entonces, bueno, Lan nos dieron una sala allí en el hospital donde estaba y cada uno le iba dando su carpetica y él la veía, y todo muy bien, muy bien. Y entonces tuve la suerte también que del mundo que habló Lan fue de mi obra, que me la pidió otra vez para verla. Entonces, claro, los otros que eran pintores consagrados en Cuba, allá, yo estaba estudiando escultura, a mí me impresionó mucho, y de ahí viene todo el chiste ese que hay por ahí con Lan y yo, ¿no? Y dice que yo maté a Lan llevándole dibujos para que los viera, ¿no? Pero bueno, esos chistes también son buenos porque eso es parte del mito, ¿no? Si quitamos eso, quitamos la historia del arte también, ¿no? Esto es la primera vez que lo cuento, estas cosas nunca le he contado, o sea que esto viene a colación ahora, ¿no? Y bueno, las flechas también me vienen por Wilfredo Lan, o sea, yo soy un estudioso de la obra de Wilfredo Lan, ¿no? Me gusta mucho la obra de Wilfredo Lan, como la de Puerto Carrera y otros más, ¿no? De Antonia Iris, etc., son muchos, ¿no? Y Lan ya pues también trabajaba con la flecha que viene también de Portly. Esto es una historia, la flecha que ya viene del primer hombre, que es lo primero que se hace también, por eso lo que decía Teresita de la colonización, etcétera, etcétera, porque la flecha yo creo que fue uno de los primeros instrumentos hechos para el hombre cazar, o sea, que tiene para mí tanta importancia como puede tener la rueda, que seguimos teniendo la rueda. Yo estoy trabajando ahora con esto aquí y tengo el puntico este, es una flecha. O sea, que hasta en internet no podemos escapar de la flecha, ¿no? Entonces yo lo que pasa es que ahora soy consciente de ese concepto que yo tengo de la flecha y lo quiero desarrollar. Lo estoy desarrollando y creo que el Lan, con esta exposición, he empezado a tomar conciencia de eso que no la tenía, ¿no? Entonces ahora sí voy siendo un poco más racional en ese sentido, ¿no? Bueno, estas son piezas que les traigo 3 o 4, porque son bastantes también, hechas en el año 84. Son piezas que me pasé 11 años acumulando como Diógenes basura para hacer esto. Entonces un día se me empecé, bueno, mi mujer sí sabe el proceso, me subí pe arriba, no tenía todo ese gran basurero y empezaron a bajar esculturas hechas ya terminadas y en un mes hice cerca de 50 piezas. Eso fue casi en un estado de trance. Pero claro, llevaba 11 años buscando eso, encontrándolo, teniéndolo. Por eso es que esto no tiene la creación es un misterio, ¿no? Que uno nunca puede definir, ¿no? Decía de Sama, definir es cenizar, ¿no? Yo creo que tiene razón, ¿no? Y esto es una de las primeras patronas de Cuba que yo hice, que esta pieza la tenía mi amigo, Ángel Escobar, es la única pieza de esta colección que salió de mi casa, porque esta colección yo la tengo íntegra, o sea que esto no salió nunca de mi casa, ¿no? Y bueno, ya aquí se ve que empleaba muchos tipos de material, desde pelo de la sobrina, que es este pelo de aquí abajo, jarro, un clavo, caldero, corcho, en fin, todo tipo de andamiaje por ahí para hacer esto, ¿no? Este es un autorretrato de esa época. Esto pertenece también cuando estaba haciendo las esculturas, esa ya empezaba a hacerlo. Esto tiene aquí, yo empezaba a trabajar con la cera, pintaba con cera, pues ya integraba la cera con este tipo de obras, ¿no? Esto es una crucifixión, el Cristo del Cucharón se llama, ¿no? Y todo esto son encuentros, o sea, aquí yo lo que hago es simplemente coger las piedras que me encuentro, esa cabeza que hay acá, yo no la he tocado, o sea, yo me la encontré así, esta otra piedra me la encontré así, la otra me la pongo así y hago el movimiento de Cristo, ¿no? Entonces, en la crucifixión es un tema que siempre he desarrollado, no soy consciente por qué lo hago, creo que lo hago también porque es un símbolo, ¿no? Que conoce todo el mundo y lo lleva uno dentro también, ¿no? Y lo he hecho de muchas maneras, bueno, ahí hay una crucifixión ahora aquí en esta exposición, ¿no? Pero esta fue una de las primeras también, ¿no? Esto es otro cajón de eso, estos son piezas que después lo que decía de la resemantización, porque muchas cosas estas, cuando yo estoy haciendo las piezas normalmente, que al final se las voy a enseñar, yo voy haciendo pruebas con lo mismo que voy haciendo, ¿no?
Esto es un indio. En España tengo como propuesta siempre, cada 2 años, montar una gran exposición, ¿no? Y aquí fue cuando empecé. Esto es a partir de un cuento que leí de Lilia Cabrera, de Obadimeyi, que es un personaje importante de la cultura afrocubana, que fue el que unió antes estaban divididas, según el cuento, que eso fue lo que me inspiró para hacer esta obra, de Lilia Cabrera, estaban divididas lo que es Matanza y La Habana, lo que son las partes religiosas. Entonces Obadimeyi, que era un negro que vivía en Matanza, reúne en La Habana para ponerse de acuerdo y tener toda una continuidad de conocimiento, ¿no? y para seguir con la cultura adelante, ¿no? Entonces hacen una reunión y a mí se me ocurrió hacer esto como si fuera una gran mesa, todo esto de aquí, y entonces por la orilla son piedras que cada una tiene un símbolo que yo me he inventado, y algunos sí son 2 o 3, porque los símbolos de afrocubanos, unos son circulares, otros son rectangulares, cada uno tiene su... Entonces yo, a partir de ese concepto de lo triangular y circular, pues yo empecé a crear los míos también. Y hice esta pieza, bueno, que tiene ahí, como lo Obadimeyi. Ahora lo voy a explicar con más detalle aquí, la pieza, pero para que vean el plano de arriba. Porque para mí esta pieza es importante. Miren, si esta pieza tuvo mucha impresión en España cuando la expuse, que todavía hay gente que se recuerda de ella, la tienen en su registro, ¿no? Y a mí eso me alegra mucho también, ¿no? El material con que está hecho es sal, esto blanco que hay aquí, a ver si está un poco, esto blanco de aquí es sal, lo otro es hulla o carbón, y esto de acá, que es un cremita, es arena. Está dedicado a Changó porque la mujer de Obadimeyi era hija de Changó, ¿no? Y para él era importante, ¿no? Bueno, este es el proceso también de cuando estaba haciendo esto, que la hice desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces tenía que terminar la parte de adentro para después hacer la parte de afuera. Y todo esto tiene que ver con los jardines también japoneses, o sea, le digo a ustedes porque esto es una mezcla, porque necesitan una mezcla de cultura, no solamente de la cubana, ¿no? Yo intento hacer todo eso junto y todo sale. Yo creo que todo tiene que ver, está todo acoplado. Y esto es la parte del medio de la pieza esa, donde, bueno, ahí puse muchas esculturitas, todas son cosas hechas por mí también, donde pongo desde frijoles, lentejas, etcétera, etcétera, plátano, tabaco, ron. Fue una pieza que impresionó mucho a la gente ahí, ¿no? Esta es la parte de la cabeza de la pieza, ¿no? Cuando estaba haciéndola. Bueno, mira, aquí tienen, ya esta cabeza aparece ya lo que son las flechas también. O sea, que lo de las flechas es una cosa que me viene de hace mucho tiempo también. Lo que pasa es que ahora soy consciente de eso, ¿no? Esto es una pieza que tiene, mira, ahí tenemos la otra flecha, la parte esa negra que tiene en el medio, y por dentro eso tenía una luz, había luces también, tenían luces. En realidad me pregunta la relación que yo tengo con la antropología y lo icónico. Yo realmente no soy un teórico ni de la antropología, yo soy una gente que intenta, un creador que intenta, a partir de la imagen, nunca profundizo en el símbolo de una imagen, procuro siempre darle otro sentido, una resemantización. Y claro que seguro que tengo mucho contacto con la antropología porque tengo una gran biblioteca donde me sueña y yo la sueño, ¿no? Pero a nivel de imagen, pero a nivel teórico, lo digo sinceramente, que ahora es que empiezo a profundizar más ese tipo de cosas, ¿no? de conceptos, ¿no? Y para ello he empezado también, por ejemplo, leyendo ahora la antología que hizo Noceda sobre Wilfredo Lan, que es un libro buenísimo, que lo recomiendo. Y entonces me doy cuenta también que Lan era lo mismo, o sea, Lan tampoco trabajaba con una cierta concepto de eso, porque eso viene después, posterior, ¿no? Al principio entonces le salía, porque ya lo tenía dentro, no lo que decía, eso viene en la sangre, ¿no? Pero sí hay un contacto, yo explicarlo así, lo antropológico, lo icónico, eso se lo vamos a dejar a los ensayistas, como a ti, que hagan ese análisis. Yo no soy capaz de hacer un análisis de eso. Creo que Javier en este catálogo sí ya habla un poco de todo eso, pero yo no soy el más indicado para hablar de ese tipo de... Así que me disculpan. Esta es otra instalación que aquí empleo ya el dibujo, un panel de dibujo. Esto está hecho con arena. Hay un círculo aquí que para mí es una espiral de agua.
Y bueno, estos son los manantiales que van saliendo ahí, es como los ríos, ¿no?, que llevan a ese manantial, ¿no? Esta es una parte de la exposición también, de esa instalación. Bueno, esto fue una instalación hecha solamente en una habitación, y solamente tenía eso y un cuadro y un dibujo, ¿no? Esto es un detalle de la instalación esa. Bueno, esta es otra exposición. Por eso les decía, yo siempre que hago una exposición, siempre hago una instalación. En esta instalación, ya aquí no tiene nada que ver con lo anterior, empecé a descubrir la escultura en papel. Entonces, que me permite muchos juegos, y aquí lo verán ahora. Y esta es la inauguración, ahora lo voy a enseñar en detalle de estas piezas y lo explico más. Esta fue la instalación. Entonces, esta es una instalación ya donde el color toma el sentido máximo también. Y la otra son piezas en escultura, esculturas que yo hago en papel, las imprimo en serigrafía, por atrás y por adelante, y después tienen la forma esa del infinito y las voy empatando, ¿no? Entonces, pues, juego con el concepto del infinito, con todo ese tipo de cosas que estamos ahora para lograr esto, ¿no? Entonces hice una degradación de color también. En esta exposición que yo hice aquí fue la primera vez en mi vida que yo me sentí ya el pintor que quiero ser, sin ningún tipo de ¿cómo se llama?, de logratía ni de soberbia, no, todo lo contrario, ¿no? Me sentí que digo, ya he hecho lo del pintor, que yo siempre quise ser pintor. Y entonces, bueno, en esta exposición que tenía yo 50 y pico de años, dije, ya soy pintor, ¿no? Entonces a partir de ahí me he asentado más también, ¿no? Sigo también en el encuentro, ¿no? Esta es una parte de la exposición. Y ya a partir de esta exposición siempre toda mi obra ya dejó de ser oscura, dejó de ser, le hago un canto a la vida, un canto al color, ya ahí me entra Matisse y muchos otros artistas, ¿no? Esta es la visión que le decía de arriba, que se ve todo de arriba, ¿no? Bueno, esto es otra instalación, que es esta, y el ojo ese que vieron está todo dibujado en la pared también, porque esta es una exposición que para mí fue muy importante, porque todo está improvisado en la galería. Por lo mismo que hice aquí ahora en el LAN, cogí y metí todos los tarecos que yo tenía en la galería, y el espacio era el que me iba engendrando la pieza, como lo mismo que pasó aquí en LAN. O sea, que es una manera mía de trabajar que siempre ha sido así, no ha sido de otra manera, ¿no? Tanto cuando pinto que cuando hago escultura, ¿no? Entonces, bueno, esto me encerré en este espacio que es muy grande para hacer esta pieza. Ahí tienen esa parte de la pieza esta, ¿no? Entonces abajo había escultura, lo mismo, voy poniendo las mismas piezas estas que hice ya, las voy también poniendo en otras esculturas, ¿no? Lo que decía también de las esculturas, vamos a suponer, entonces también le hago fotografía a esas esculturas, las monto en la fotografía y hago formas con ellas también, ¿no? Aquí la van viendo, ¿no? Entonces la hago de muchas maneras, ¿no? Está esto dibujado en la pared para que cojan volumen, profundidad, ¿no? Con otro muñeco arriba. Y entonces últimamente lo que estoy haciendo es cogiendo la foto de la escultura y la vuelvo a convertir en escultura. La voy cortando y le voy sacando alas, metiendo para adentro y para afuera, y la convierto la foto en otra escultura de nuevo, ¿no? O sea, es un juego que hago con los papeles, ¿no? Y estos son los ensamblajes que hice aquí en Cuba en el 84, que los monté en España, pero sobre papel transparente. Esto tiene volumen también, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero que son maneras de la misma, de lo que uno tiene en la cabeza, que son posibilidades técnicas y uno lo hace, ¿no? Esta es otra instalación grande que está dedicada a un poeta. Abajo tiene todos los textos escritos.
Y bueno, mira, como les decía, que aprovechaba el espacio, aquí estos son dibujos hechos en la pared y cuadros sobre él, pero como estaba también el extintor este, pues también lo metía el extintor en la obra. O sea, que también por eso trabajaba yo el espacio. Es una manera que me gusta trabajar, que me den un espacio y yo lo lleno de... Y lo que hay allí, que yo lo pueda aprovechar y convertirlo en mi obra, pues también lo convierto en mi obra, ¿no? Por eso es que voy improvisando, ¿no? Este es otro de los detalles que era para el agua, pues convertir eso en esa casita, ¿no? Que lo único original es aquí el rojo este de... Todo lo otro está dibujado en la pared, ¿no? Bueno, esto es una parte de la instalación para que vean toda la sala, ¿no? Es una sala muy grande también, muy bonita, ¿no? Todo esto es obra sobre papel, ¿no? Todo esto está dibujado en la pared y con los mismos volúmenes de las piezas del infinito, ¿no? Bueno, esto es una instalación que hicimos en el estudio para una película de mi hijo. A ver si viene por aquí la... Estos son esculturas que he hecho en España, que son en simposios, pues mandas a concursos, te seleccionan y haces este tipo de... Bueno, yo hice esta pieza y la seleccionaron, ¿no? Todo eso está hecho en cemento, estas son piezas hechas en hierro. Estos son flechas originales del Perú, cuando estuve en el viaje en el Perú, que hice esta escultura, ¿no? ¿Ve? Ahí siguen siendo las mismas flechas, o sea, que son cosas que me persiguen, ¿sabes? Ahora es que soy consciente de eso. Esto está hecho en barro y después pintado. Estos son otras acumulaciones de las mismas esculturas. Cuando yo desarmo una escultura en la galería, me lo llevo para el estudio y en el estudio hago fotos también de posibilidades que yo tengo para hacer otra pieza más. Entonces voy haciendo este tipo de acumulaciones que después que hago varias fotos para tenerlas de recuerdo y para que no se me vaya la idea, se convierten en esto. Esas mismas piezas que eran en el infinito las aplasto y las voy pegando de nuevo en la pared y hago otro tipo de piezas. ¿Qué pasa? Que con esta idea me permite llenar cualquier espacio que me den para hacer una escultura. Montar esto es muy fácil transportarlo, porque hago unas tiras de 100 metros de largo por 10 de ancho y después las voy enrollando y bajo el brazo me llevo 100 papelitos cortados de 100 por 10 y puedo llenar todo este espacio con ese tipo de ideas con diferentes conceptos de escultura. Entonces la ventaja que tiene para mí también, porque yo pienso eso, es transportar también la pieza, porque hay piezas que no se pueden transportar, ¿no? Pero de esta manera la voy aprovechando todo, ¿no? Aprovecho desde que la monto, desde que la hago, hasta que se convierte, que se mete en cajas de nuevo, ¿no? Esta es otra, ¿ves? Que voy trabajando, y aquí lo voy integrándole siempre cosas, dibujos encima, en fin, lo que se me va ocurriendo en ese momento, ¿no? Por eso le digo que para mí la creación es un juego eterno, ¿no? Que nunca, creo que todo el mundo juega con esto, ¿no? Bueno, esto, ¿ves? Lo mismo que hago en escultura también lo pinto, lo llevo a cuadro. Esto fue una convocatoria que hubo en Vigo también y se puso y estuvo por ahí dando vueltas por España, ¿no? Bueno, esto es una foto del estudio donde está el set y todo lo... Esto es una de las últimas piezas, bueno, las últimas piezas no, ya llevo unos años hechos. Esto fue un encargo también del Ayuntamiento de Vigo, una pieza muy grande, tiene 60 metros de largo me dieron un espacio para que yo hiciera todo, desde el jardín, el suelo, las esculturas. Entonces yo hice todo eso, hice un diseño y lo aprobaron. Eso es grande. Para mí fue una obra importante, ahí la tienen como una pieza, ya se ha convertido parte de la ciudad también, ¿no? Y ven, en el suelo también hice la misma figura, todo lo que se repite, fue una gran manifestación, ¿no? No quise ponerle ningún rostro, porque si le pones rostro, esto ya le empiezas a poner, para mí, sea atemporal, porque si le pones un rostro, esto empezaba con rostros de máscaras africanas, era la idea, pero le quité los rostros para que no se me localizara en un punto, ¿no? Entonces se quedara abierto la idea, ¿no? Bueno, con esta pieza que les enseño aquí fue la primera pieza que hice en Cuba, estando aquí ahora hace 5 años, que se hizo una exposición en la Galería Arti, ¿no? Y esta fue la primera pieza que hice pensando ya en la flecha. O sea, que todo tiene especie de una continuidad. Aquí tiene la cabeza que hay aquí, es esa. Es lo que le llama de la resemantización de uno mismo, ya no del objeto que te hace la gente, que te encuentra, ¿no?
Y eso me parece como concepto muy interesante para mí personalmente, ¿no? Esto es una pieza que hice, que la voy a poner mejor en un vídeo, cuando estaba construyendo la parte de abajo de mi casa, y que está dedicada, esto fue en la Bienal anterior, para los 500 años de La Habana, ¿no? Todo esto aprovechando la parte del moho que tiene las paredes y todo. No sé, hice un gran dibujo ahí donde aparece La Habana y aparece una biblioteca, ¿no? Cogí las losas del suelo como biblioteca y las puse y las organicé como un laberinto, ¿no? Esta es otra pieza que hice que está enfrente de esa que vieron ahora. Aquí ya ven que también, esta es una pieza que con el tiempo, que duró casi 1 año o 2 años ahí puesta, también me gusta el proceso de que el tiempo trabaje sobre la pieza, porque yo le voy haciendo fotos, cada cierto tiempo le hago fotos, ¿no? Y aquí la vegetación se va introduciendo en la pieza y después se va oxidando más, se va ensuciando y eso me interesa, ¿no? Y le voy haciendo muchas fotos de detalle, ¿no? Bueno, y aquí le pongo estas piezas que son las que están puestas ahí en la pared, esas que están detrás de ustedes, ahí en esa paredcita de ahí. Todas las ideas que sean posibles las procuro grabar o dibujar, ¿no? O hacerle una foto, ¿no? Y estos son, pues, procesos de estos que vieron aquí ahora, ¿no? Esto es otra de las posibilidades que tiene, o sea, esta es otra, son propuestas, ¿no? Aquí juego también con el dibujo y todo del encuentro de cosas, ¿no?